Estamos aquí en lo que decidimos llamar Divrei Shalom, palabras de paz. Shalom. Shalom. Hola, ¿qué tal, Gloria? Qué alegría Bien, poder volver a Mateo. conversar. Sí, mucha Y alegría volver otra vez esta semana con un tema muy interesante. bien, y para quienes no nos vienen siguiendo, les comento que pueden entrar al canal de nuestro de YouTube, Divrei Shalom. Allí pueden ver los programas anteriores y también los podcasts, así pueden escuchar el sonido del blog, la palabra, como para irse interiorizando del tema. Y del tema me decías interesante de esta semana. ¿Qué te interesó? ¿De qué propones que charlemos? Y bueno, el tema importante fue esa introducción que tú haces del libro del Éxodo, donde muestras pues una parte, como todo el desarrollo del libro, de lo que nos está tratando, de la esclavitud, de toda la posesión en ese momento de los faraones, de las plagas, de la travesía del Sinaí y finalmente la alianza también que pues relata este libro, pero de las cosas muy importantes es que ahí hace referencia a, en el capítulo 24, el versículo 7, donde dices una frase que desde la lectura judía es totalmente diferente. Para nosotros los cristianos dice, obedeceremos a Yahvé y haremos todo lo que él pida. Y para ustedes la lectura es totalmente diferente y tú la relacionas mucho con una palabra que quiero que me hables, que es el significado para ustedes, Nishma. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Diste en el clavo para mí, el centro del blog de hoy. Sí. Mira, primero hay que aclarar que el Antiguo Testamento no es exactamente lo mismo que la Biblia judía, el Tanaj. Son dos libros muy parecidos, pero imagínate dos películas. ¿M? Hechas sobre la misma idea básica de guión. Pero en una de las películas pones, primero es en otro idioma, pones otro camarógrafo que le interesa ver las cosas desde otro ángulo, otro iluminista que las ilumina de otra manera. Luego las secuencias, las distintas escenas, las ordenas de otro modo. Y finalmente algunas quitas y otras pones, agregas. Terminan siendo dos películas diferentes, no una mejor y la otra peor. Te podrá gustar más una, te sentirás más cerca de una de las dos, válido, pero son dos películas diferentes. Bueno, algo así sucede con el Antiguo Testamento y el Tanaj. Y entonces, dentro de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento está Éxodo, que tiene su contraparte en la Biblia judía, por ponerle algún nombre, entre los 5 libros que la tradición dice que escribió Moisés. Y ahí, en ese libro que ustedes denominan, o que la Biblia cristiana denomina Éxodo, se narra la salida de Egipto, muchas vicisitudes, y de golpe en el Sinaí Moisés tiene al pueblo esperando y luego le transmite cuáles van a ser las normas de conducta, las leyes por las cuales tendrá que regirse la vida de Israel en el futuro. Entonces traducen o escriben en el Antiguo Testamento, obedeceremos. La palabra que en la versión en hebreo es nishma, pero resulta que nishma no quiere decir obedecer. De hecho, en el idioma hebreo bíblico no hay palabra para obedecer. No se pueden dar órdenes y obedecerlas porque no existe esa palabra en el idioma. El ejército israelí, cuando se fundó el Estado de Israel, tuvo que inventar una palabra, letzayel, trayéndola de un idioma parecido. Tan parecido como el portugués es parecido al castellano,
El Sí, arameo es parecido al hebreo. Bien, tuvieron que importar una palabra del arameo para decir obedecer, obedezca, obedezco, porque en hebreo no la hay. La palabra nishma, que el Antiguo Testamento cristiano vierte como obedeceremos, es, es, se puede traducir de muchísimas maneras. Una de ellas, escucharemos. Pero escuchar no quiere decir solamente de oído, quiere decir muchas cosas que está aclarado en el blog, ¿no? Quiere sí, decir interiorizar, prestar atención, abrirse a eso, pero no obedecer automáticamente. Es más una actitud espiritual escuchar que simplemente una conducta observable. sí. Y eso es a lo que se comprometió el pueblo de Israel cuando estaba al pie del monte Sinaí y recibió las leyes. Se comprometió a Nishma, es decir, se comprometió a hacer y a escuchar. Pero escuchar en este sentido mucho más rico. Y hay diversas interpretaciones. Por ejemplo, que escuchar quiere decir entender, no Entender, sí. obedecer. No es obedecer, es otra cosa. Y a su vez esa diferencia de significados, claro, luego se transmite a diferencias en todo sentido de cómo se entiende la práctica religiosa también. Entonces, la palabra nishma es la misma palabra, la misma raíz verbal de lo que, y ahí pegamos el salto cuando le preguntan a Jesús en el Evangelio, que está citado bien en detalle en el blog, ¿cuál es el más importante de los mandamientos? ¿No? Sí, Y él sí, sí, contesta, ama a tu prójimo como a ti mismo. sí. Lo que contesta Jesús en el Evangelio es la segunda y tercera parte del más fundamental de los rezos judaicos, tan importante como un gran mantra para un hinduista. Te digo, por ejemplo, el 7 de octubre, cuando entraron los terroristas a asesinar gente en Israel, yo estoy seguro que de los 1000, ponele de cada 1000 personas asesinadas, que tuvieron tiempo para pensar algo, Shema. 800 dijeron el Shema, Israel, Adonai, Eloheinu, cerrando los ojos para no distraerse. Así de Sí. importante es ese rezo. Sí, ¿Entiendes? el Shema es de verdad que como parte de la vida del hombre judío y tiene, Absolutamente. Y va mucho más allá de la gente religiosa practicante. si uno ve que Eh, en las puertas hay como un dintelcito que también es como un recuerdo de eso, donde está el Shema, lo ponen en las puertas. Así es, así es. Se llama mezuzá, eso que se pone en las puertas. Yo tengo aquí, en mi casa, en alguna habitación también, y en la puerta que da al pasillo. Sí, Y ahí adentro hay un rollito escrito por un especialista que tiene un oficio. En la práctica judía hay muchos oficios que tienen que ver con la vida judía y que son oficios como litúrgicos, no puedo decir sagrados, pero que cumplen una función sacramental, si quieres. El que escribe la Torá, que la escribe a mano, letra por letra, sobre un cuero especialmente tratado, con tinta que él mismo fabrica, con un cálamo que él afila, reza antes de escribir cada letra. El sofer, ese es un oficio. Otro oficio es el shohet, el matarife ritual.
Otro oficio es, el ritual quiere decir que, bueno, que la carne del animal sacrificado quede limpia sin ninguna sangre y que sea un animal sano y que no sufran dolor cuando lo sacrifican. Otro oficio conocido es el de rabino, pero hay otros. Está el Moel, está el Hazán, está el Gabbai, están los Dayanim. O sea, es una cultura, así como para que funcione una ciudad en Colombia. Tiene que haber un carnicero, tiene que haber un médico, tiene que haber un policía, tiene que haber un juez, tiene que haber un maestro de escuela, ¿sí? Sí, todo un Hay, equipo. claro, bueno, en una comunidad judía tiene que haber personas que sepan hacer las cosas de acuerdo a la ley propia del pueblo judío, que es la explicada en Éxodo y en Deuteronomio fundamentalmente, y en Sí, Levítico también. ¿Entiendes? Que sí, son las sí, leyes recibidas al pie del monte Sinaí. Y sí, esas claro. leyes, el pueblo judío entró en la alianza diciendo, haremos, es decir, cumpliremos lo que se nos dice y escucharemos. ¿Qué quiere decir escucharemos? Quiere decir Entendemos. estudiaremos cómo hacerlo debidamente, Ah, porque una ley se estipula en un momento, se redacta, se promulga, pero luego pasan las generaciones y los siglos y hay que adaptar cómo se implementa. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, está prohibido hacer fuego en Shabbat. ¿Por qué? Bueno, porque hace 3000 años encender un fuego era mucho trabajo. Había que juntar leña, había que prender el fuego. Hoy en día, ¿se permite o no se permite prender fuego? Bueno, los tradicionalistas dicen, por respeto a la tradición, no vamos a iniciar un fuego nuevo en Shabbat. Pero sí podemos tener un dispositivo eléctrico de baja intensidad que mantenga un calorcito suave para que el sábado al mediodía, el sábado a la tarde, el sábado a la noche la comida esté calentita. sí, claro. Entonces se va adaptando a la tecnología, a los cambios geográficos, a los alimentos disponibles en los lugares a donde uno llega. ¿Entiende? Sí, viendo lo que uno va viviendo. A medida que uno va teniendo esa experiencia, pues, y que va entendiendo, ahí se va adaptando entonces y finalmente se comprende qué es lo que... Exacto. Ahora, para poder adaptar una ley a una nueva circunstancia, hay que saber cómo interpretarla en estas nuevas circunstancias. Y Mm. esa es la esencia que se transmite, la tradición interpretativa. No se Ah, interpreta en cada nueva generación ligeramente como a cualquiera se le ocurra. La educación judaica fundamentalmente tiene que ver con transmitir a la siguiente generación cuál es el criterio que se aplica, cómo se educa el discernimiento de la próxima generación para que sepa cómo interpretar las leyes que nos fueron dadas por Hashem para seguir cumpliendo o intentando cumplir la alianza con nuestro Creador, nada menos. Entonces, eso es muy importante en la tradición judía. Y Nishma quiere decir escucharemos, aprenderemos, reflexionaremos, estudiaremos, enseñaremos a nuestros hijos cómo hacerlo. Todo eso está en el Nishma. sí, Entonces, hay una, estuve como revisando algo que es como el credo interigrán, algo así que refiere que hay primero también que creer, que es como esa fe de nosotros, es como una expresión filosófica. Y ellos la ponen, no haremos, sino creeremos y entenderemos. Entonces, en la medida en que uno crea, creo yo, como que esté convencido, así como
los judíos, de su tradición, de su cultura, y que va transmitiéndose, entonces ya hay una creencia en la que se aferra y ahí pues se vaya a poder comprender mejor absolutamente cualquier cambio. Entiendo lo que dices, pero no lo veo como conectado con la tradición judía, eso. Justamente la tradición interpretativa enseña otra cosa. No es Ah, tan importante lo que uno cree como sí. doctrina, no es dogmática la tradición. Ujú. Ah, No, no bueno. hay. Mira, recién alrededor del año 1100, Maimónides fue el primero que se atrevió a enunciar 13 doctrinas de un credo básico fundamental. Recién en el año 1100, o sea, hace 900 años. Durante 2000 años la práctica judía fue sin credo. Y hasta el día de hoy que hay muchos que no están tan de acuerdo con fijar la creencia. Lo importante no es tanto lo que crees, lo importante es lo que haces. Por eso la respuesta fue, haremos y estudiaremos. No creeremos, ni obedeceremos Debe tampoco. ser. Ah, bueno, eso está bien porque eso nos está aclarando más toda esa parte de la cultura y de la tradición de los judíos, cómo pues a través de los años se ha ido transmitiendo ese sentir de el Nishma para que pues de generación en generación se vaya cumpliendo realmente como esa palabra de hacer las Claro, cosas y de sí, escuchar, sí. como nos Y dice el está, Shema. claro, y estamos hablando de toda una cultura que es algo muy difícil de entender desde afuera si no participas en ella, como cualquier otra cultura. Es muy difícil, por eso hoy ya llevamos 15 minutos conversando y hemos apenas rasguñado un poquitito de la superficie de la cuestión. Ni siquiera pude explicar un poco más de qué significaba para Jesús y por qué para él es el primer mandamiento, pero no necesariamente para los cristianos. Pero eso no se quedará para otra ocasión No, porque, pero regálanos en 5 minutos como ese abreboca que nos bueno, va a invitar dale, dale. Trato de reducirlo al mínimo. al Y es lo mínimo. siguiente, yo creo que hoy en día está claro que los cristianos no son judíos y los judíos no somos cristianos. Son dos caminos diferentes. Pero estamos muy cerca el uno del otro, no solamente por ser tradición abrahámica, sino que realmente todos los primeros cristianos fueron judíos. Jesús fue judío, sus discípulos fueron judíos y todas las cosas que él enseñó tenían un sentido en el contexto judaico. Que Sí. ahora tengan otro sentido está bien y es muy válido, pero a un cristiano le puede tal vez servir entender qué entendieron los primeros cristianos que enseñaba Jesús. Entonces, la enseñanza de Jesús, según el Evangelio, cuando dice el primer mandamiento es tal cosa, y hace referencia a este rezo tan especial, está hablándole a sus interlocutores judíos, no a los cristianos de la cristiandad desjudaizada de hoy en día. Pero para la cristiandad de hoy en día, que recorre otro camino que el camino judío y que ve en Jesús a su maestro, por ahí aplican mejor las palabras del Evangelio de Juan, cuando Jesús les dice, amaos, espero no equivocarme si cito mal, perdón, no es insolencia, es ignorancia, amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿No es cierto? Y a mí me parece que esa es una redefinición de el Shema Israel adecuada para discípulos de un maestro judío, pero que ya no son judíos que practican otra religión. Por eso yo creo que son dos caminos, el camino judío y el camino cristiano, ni mejor ni peor, y que lo mejor que podemos hacer, tanto judíos como cristianos, es cada uno seguir recorriendo su camino. Podemos ir juntos, pero no revueltos, si uno recuerda de dónde viene y cómo llegó aquí,
entonces tal vez pueda recordar a dónde quiere ir. Si no recuerda de dónde viene, le va a resultar muy difícil en algún momento recordar a dónde decidió que quería ir. Por eso es importante que uno tenga su historia y no que busque en lo del otro, sino que tenga lo propio. Bueno, los judíos tenemos el Shema y los cristianos puede interesarles el Shema para entender a qué se refería, para profundizar en el pensamiento de Jesús, pero creo que tienen las palabras que San Juan pone en boca también de Jesús. ¿Te contesta esto? Sí, perfecto, sí. Me interesa muchísimo. A nosotros, dentro de nuestra formación, nos enseña y es básico lo del Shema, pero está mucho más relacionado con ese escucha, como el aprender a escuchar la palabra, escucha Claro, eso Israel. es Entonces, una. ahí nos los utilizan muchísimo y nos los hacen aprender casi también. Bueno, Sí, bueno, me bueno, parece que sí, tenemos que dejar muy, muy largo se hizo. bueno, Shalom, entonces, shalom. shalom, shalom, Hasta la próxima. hasta la próxima.